Bueno, en este video vamos a hablar un poco de cuadraturas, así como un tema. Aspectos en astrología es un tema avanzado. La oposición, la conjunción y la cuadratura son los aspectos a los que primero hay que prestarles atención para adentrarnos en cualquier interpretación de carta. De vuelta, cada tema aislado en astrología nunca va a completar la totalidad de la información por sí solo, pero es importante, sobre todo si uno es autodidacta, ir pudiendo hacer de puntas, de aprendizajes para ingresar a la información. Bien, ¿por qué prestarles atención a las cuadraturas? Acá tienen el dibujo de un cuadrado, que es la figura a la que hace referencia la cuadratura como grado matemático. Y ahora vamos a ver por qué en astrología este es un aspecto de los más potentes y de los que primero llaman la atención cuando vemos cualquier gráfico. ¿Por qué prestarles atención? Las cuadraturas, que acá, como pueden ver, ahora vamos a bajar a un gráfico genérico vacío para que puedan entender cómo sería angularmente dentro de un espacio mandálico circular, cómo se vería en primera instancia una cuadratura. ¿Qué es un aspecto? Un aspecto es un vínculo entre un punto de la carta y otro, entre un planeta y otro, en principio. ¿Sí? Hagan de cuenta que en esta esquina hay un planeta y en esta esquina hay otra. Ya ven que en este gráfico ni siquiera están los símbolos de los signos ni de las casas, sino que simplemente es un dibujo básico para que podamos hacernos una idea. Las cuadraturas traen experiencias complejas. Imagínense eso, dos lados de un cuadrado. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué sensación? Hay como una pugna entre dos direcciones y esa pugna es tensa, ¿sí? Por eso es que este tipo de aspectos tienen la característica de que suelen ser los aspectos que durante la vida de la persona más tiempo pueden llevar, porque implican un trabajo para poder integrar los dos extremos de esa cuadratura. Es un vínculo entre dos partes nuestras internas que constantemente está en dinamismo. A diferencia de la conjunción y de la se me fue la palabra, oposición, donde las energías que están en diálogo, en vínculo, tienden a o negarse o espejarse en otros, en la cuadratura hay una tendencia más marcada a que en realidad, y es más dinámica aún, porque en realidad esas dos puntas tirantes entre sí se hacen presentes ambas de alguna manera para la conciencia de la persona, están muy presentes. No está tanto este movimiento que tiende más a hacer el propio psiquismo en las oposiciones o conjunciones de negar una de las dos o de negarla pero proyectándola en otros o hacia afuera. En este caso es complejo porque uno llega a poder identificar en general esas dos partes tirantes cuando se trata de una cuadratura, pero el conflicto es como inevitable en una primera instancia, la sensación de tensión, ¿sí? Por eso es que las cuadraturas se conforman como un gran proceso de aprendizaje a lo largo de la vida y por eso tienen también un factor profundamente evolutivo en ese proceso. Y también, de alguna manera, por esto mismo que estoy diciendo, se dan cuenta el tinte de lo que estoy hablando, se le puede relacionar, no es que tenga una relación directa, pero justamente por esto de que es un aprendizaje, de que implica un trabajo, ¿sí? El hacer una integración entre esas dos partes que generalmente se pueden sentir para la conciencia como una contradicción muy fuerte,
como si cuando ejerzo de repente una de las puntas y no la otra, siento que traiciono a una parte de mí misma, y si ejerzo la otra, siento que traiciono a la otra, y como que eso cuesta integrarse adentro de uno mismo. Y porque lleva esa cuota de trabajo, es que se lo asocia con el planeta Saturno, que es el regente de Capricornio, ¿sí? Esta la tiro por si alguien tiene idea de planetas y sirve esta asociación simbólica. Hay que entender que las cuadraturas tienen una fuerza, una fuerte pulsión de empuje. Por eso es que se configuran como retos dinámicos. Acá abajo les voy a mostrar, vamos a ver si está. Este es otro esquema muy simple, otro gráfico, por si les sirve. Y de acá vamos a explicar un poquito para que no se mareen. Ven que alrededor del círculo hay unos simbolitos. Y acá podemos ver dos cuadrados que refieren a este vínculo entre este punto del mandala y este punto iniciático que representa a lo ariano, es análogo a lo ariano. Y por espejo este también, ¿sí? Y hacia acá si hubiera otra liñita, solo que se están ejemplificando desde un punto, ¿sí? El resto de las líneas representan el resto de los aspectos más importantes, siendo los rojos los primeros a los que vamos a prestar atención en cualquier análisis de carta natal, ¿sí? Sobre todo, si en estos aspectos rojos, ¿sí? Que ahora estamos hablando específicamente de cuadraturas, pero sobre todo si esos aspectos involucran a planetas personales y sobre todo si involucran al Sol o a la Luna, ¿sí? Ya vamos a ver cómo esto, bajado a una carta natal y donde se empiezan a involucrar planetas, signos, casas, el análisis se complejiza. Pero en una primera instancia es importante que entendamos esto. Y bueno, ya con esto, y también agregar en relación a esto de la fuerza de empuje que hablaba hace un rato, el reto que implica tener una o más cuadraturas en la carta, y la relación que hice con Saturno, es también porque pensemos en la figura que generan los 90 grados. El cuadrado es una figura geométrica que da muchísima solidez, ¿sí? Que tiene una disposición para la construcción. Esa es una característica muy fuerte. Por eso es que también es muy importante prestar atención inmediatamente a las cuadraturas, porque es un aspecto hiperdinámico. Y le quiero aclarar algo, antes de proseguir con el video, que es el hecho de tratar de romper un poco el mito de que sí, es verdad, los aspectos duros o dinámicos, las líneas rojas en general, están como un poco demonizados por esto de las dificultades que implican. Pero también entendamos que estos aspectos son los aspectos más evolutivos dentro del propio código energético que es la carta natal. Y la cuadratura es el más de todos, ¿sí? En algún sentido. Por eso decimos que es un punto tan importante, porque las cuadraturas de nuestra carta natal pueden ser la base de nuestra vida, en algún sentido. ¿Se entiende? Porque juntan a signos, en general, de manera genérica, juntan a signos que están a 90 grados entre sí. ¿Bien? Y esto genera un dinamismo muy particular dependiendo de qué signos se estén juntando y cuáles sean los planetas involucrados. Pero recordemos que la cuadratura es un aspecto, en definitiva, muy útil en nuestra vida. Por más complejo que pueda sentirse, es muy útil porque tiene una potencia de productividad muy grande, de transformación y evolución muy fuerte. Lo que pasa es que hay que aprender a usarlo, lo que pasa es que implica un proceso. Bien. No se trata de algo dado, se trata de un desafío, en la mayoría de los casos, ¿sí? Por no decir en todos. Lo que pasa, claro, es que hay casos donde
la potencia que activa esa cuadratura, teniendo en cuenta el resto de los factores, planetas, casas, etcétera, involucrados, pueden hacer de una intensidad mayor este aspecto. Como saben, y nunca está de más de decir, siempre hay que ver la carta completa, ¿bien? Bien, ahora, este es otro grafiquito donde se muestran de otra manera, similar, algunos de los aspectos principales, pero vamos a guiarnos. No puedo hacer centrar la pantalla, pero estamos acá, ¿verdad? Hablando de la cuadratura. Seguir centrándonos en esto, y lo que quería decir ahora es que entonces una de las principales dificultades que se nos pueden presentar, que se nos presentan efectivamente con las cuadraturas, es que por más que estos dos puntos resalten, en principio obviamente también pueden ser un poco ajenos a la conciencia, pero es la tendencia de identificarnos con un punto del aspecto y no con el otro. O sea, de discernir la vida de repente, de estar discerniendo la vida desde uno de los puntos que excluye indefectiblemente al otro, y hacemos que ese otro punto se configure como todo lo que yo no he podido identificar como propio de ese aspecto que está en mi carta en una situación puntual. ¿Se entiende? Es como esa tensión donde de repente me cuesta vincular justamente esos dos puntos, pero cuando se me presentan situaciones donde esos dos puntos están en pugna en la vida, me cuesta mucho hacer una asociación y armonizar esos dos puntos, porque están en esa tensión adentro nuestro, pidiendo una alquimización, una construcción conjunta. Es como el diálogo difícil que tenés que tener con esa persona que representa algo que te choca mucho, pero que quizás sabes que también está en vos. Eso es la cuadratura. Es tener que hacer las paces entre dos partes nuestras que no quieren hacer las paces en una primera instancia, ¿sí? Pero que a lo largo de la vida vamos a ir entendiendo que nuestra potencia incrementa cada vez que podemos tener ese diálogo, ¿sí? Tener esa asociación, hacer consenso entre esos dos tirantes tensos que son una punta y la otra de cada cuadratura. Entonces, al encontrarnos con cuadraturas en nuestra estructura energética, vamos a estar viendo que otra de las razones importantes por las cuales es clave prestarles atención enseguida es porque con las cuadraturas suelen presentársenos en la vida situaciones como que nos cuesta mucho concebir o hacer convivir, y nos cuesta mucho identificar esas cuestiones que no podemos integrar, que se nos presentan como, yo me identifico con esta parte de la cuadratura y la otra se me enemista enfrente. Digo enfrente, no se confunda con la oposición, pero la sensación de la cuadratura es de tensión y de enfrentamiento muchas veces, ¿sí? De no puedo concebir esto otro porque soy esto, y me cuesta hacer vincular, conectar estas dos cualidades, y se me presentan en pugna, ¿sí? De alguna manera. ¿Y qué pasa? Las cuadraturas en general están muy asociadas también con el sufrimiento, justamente por esta razón. Porque ¿qué es el sufrimiento? En definitiva, lo podemos definir de muchas maneras, pero en definitiva, y puntualmente para este caso, el sufrimiento es justamente la resistencia. Decimos que el sufrimiento se genera profundamente cuando nos resistimos a algo que nos presenta la vida, a algo dado, y sobre todo a algo que quizás no nos damos cuenta, pero tiene que ver con una tensión interna propia, que por eso vamos a seguir viendo afuera. Y la vida nos las va a estar presentando porque no está más que poniéndose en movimiento nuestra propia energía en el campo que habitamos, en la red que somos vincular. Eso es nuestra propia carta natal, jugándose por fuera en vínculo con las dinámicas del universo, de nuestro universo más concreto, material,
cercano y así en otras escalas. Pero bien, para no irnos de tema, otro de los puntos es genera sufrimiento por la resistencia que tenemos al principio de cuestionarnos esa rivalidad interna. ¿Sí? La resistencia que tenemos, y esto puede ser, podemos identificarnos en algunos momentos, ahora vamos a ir a un caso más puntual, con una de las partes, con uno de los lados de la cuadratura y no con el otro, o sí con este y no con este, o en algunas situaciones con este y en otras con este, y siempre vamos a sentir que cuando nos identificamos con uno, igual alguna parte de nosotros queda sintiéndose carente de atención y de identificación. ¿Se entiende? Si estoy aquí, traiciono esta parte de mí. Y si estoy aquí con la conciencia identificándome con esto, siento que traiciono esta otra parte. Por más que esto no sea tan consciente a veces. Lo bueno de tener acceso a una carta natal, a empezar a comprender estas cosas, es que nos permite comprender un poco mejor cuál es la tarea que nos propone un aspecto como la cuadratura en nuestras propias vidas. O sea, la herramienta de la carta natal, que tiene un potencial tremendo, en este punto en particular, nos permite ver que eso somos nosotros. Eso tiene que ver con lo que nuestro código particular y único nos pide expresar y construir en la vida. Y eso nos puede dar otra conciencia, otra perspectiva y una oportunidad de aprendizaje a la que quizás no podríamos tener acceso del todo, o nos llevaría más tiempo de dilucidar sin esta herramienta, ¿sí? Pero ¿qué pasa esto? La cuadratura pide, nos lleva, nos obliga, si nos alejamos mucho de esto, nos obliga de alguna manera, así se vive, a hacer las paces con aquello que no queremos hacer las paces, probablemente, ¿sí? Y empecé con la cuadratura porque tiene una cualidad tan dinámica, donde de repente, por ejemplo, en la oposición hay una tendencia muy grande, como dijimos antes, a que quizás una de las partes quede negada. En la conjunción también puede pasar esto. Y en la cuadratura sí, pero de otra manera, mucho más dinámica, mucho más en el sentido de que la cuadratura está alimentando de por sí, o sea, ese ángulo está alimentando a las energías que toca, o sea, a los planetas que está tocando, de alguna manera los potencia con sus cualidades propias. Los dos se están expresando, eso quería decir, los dos se expresan de alguna manera. Cuando puede ser que en la conjunción o en la oposición, los otros dos aspectos puros, quizás directamente no se exprese uno de los polos. En la cuadratura es muy difícil, los dos están expresándose y los dos están generando esa tensión porque tienen presencia de una manera mucho más dinámica. Ahora recordemos que cada planeta, que van a estar involucrados diferentes planetas en estos ejemplos, en este ejemplo de la cuadratura, cada planeta tiene su propia función, tienen sus propias funciones específicas y recordemos que cada planeta es como un personaje interno distinto que tenemos dentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una luna acá, abajo, en el bajo cielo, en Cáncer, por ponerme muy prototípica. Una luna en Cáncer es una luna en domicilio, súper potente, la cualidad lunar, ¿sí? Que tiene que ver con lo canceriano, con la preservación, el apego, me quedo en casa, me quedo en lo conocido, ¿sí? Necesito la nutrición de quienes de mi círculo cercano con el que he hecho identidad primaria. Me prefiero quedarme en mi casa, sentirme protegido, el refugio, ¿sí? Es una cualidad de agua, mucho más en contacto con la sensibilidad, con las emociones, con la vulnerabilidad. Y hagamos de cuenta que en esta otra punta, hacia el área del ascendente, hay un Marte en Aries, bien, y ese Marte en Aries, que también sería una fuerza muy potente porque está en el ascendente, ¿sí? Y también súper prototípico, en cuadratura de luna, significa que mi mundo emocional, de repente, mi identidad primaria que tiene que ver con todo lo emotivo en mí, la forma en que afectivizo, la forma en que me siento seguro, está constantemente en pugna de alguna manera con mi impulso de vida, mi necesidad, la forma en que conquisto la vida, mi necesidad de
una necesidad profunda de movimiento, de expansión desmedida, de fuego. ¿Sí? Aries es un signo de fuego, el signo cardinal que de alguna manera marca la cruz cardinal de los signos, ¿sí? Por el impulso. Es como una cualidad muy disonante, ¿sí? Es una distancia psicológica interna para la persona muy, muy fuerte por estar en cuadratura. Y si encima tengo a Marte, que es el regente de Aries, en Aries, acá, y a la Luna, regente de Cáncer, acá, se puede percibir, en este ejemplo imaginario, el nivel de tensión entre estos dos mundos, entre estas dos partes de mi ser, que serían estos dos personajes internos. ¿Sí? Uno me va a estar profundamente pidiendo refugio, quedarme en lo conocido, y el otro me va a estar profundamente pidiendo una identificación propia, una persona, un impulso de personalidad separada, no necesariamente junta con lo conocido, sino de independencia, ¿sí? Un Marte que me va a pedir independencia, me va a llevar a desarrollar este ascendente que contrarresta mucho con lo conocido, afectivizado en la persona, ¿sí? Entonces de repente va a haber una parte de mí que va a ser súper, ay no, pero ¿qué es eso que está haciendo? ¿Qué es eso arriesgado? Hay que quedarse en casa, hay que proteger, ni en pedo me arriesgo a hacer esto. Y una parte de mí que va a estar absolutamente entusiasmada y se va a sentir absolutamente vital en el encuentro con lo ariano, ¿sí? Con el riesgo, con el me lanzo, me escapo de lo conocido porque estoy constantemente en movimiento, me guío por el impulso y la espontaneidad, soy fuego, ¿sí? Y si me hallo acá o me hallo acá, siempre voy a estar negando una de las dos partes. Bien. Ahora, en un punto también puedo tener una fuerza vital tremenda, el guerrero, a la hora de tener que defender a los míos, ¿sí? A la hora de tener que defender un escenario, situación, círculo, espacio que he afectivizado. Podré tener una fuerza de arranque tremenda en relación también a esta casa 4 y a esta luna que estaría aquí, ¿sí? Arquetípicamente puedo ser una reina madre guerrera. Hay muchísimas posibilidades de vínculos, ¿sí? Lo que hay que entender es que es evolutivo, es potencia puesta en marcha y sí se puede vivir con sufrimiento y tensión, pero recordemos que esto es transformable en la vida. Desde la astrología evolutiva, esto es muy importante entender. Y de salirnos del mito de que los aspectos duros son difíciles, no de que son difíciles, porque sí son difíciles, pero de que son imposibles y connotan maldiciones para nuestra vida, ¿sí? Eso no es correcto. Lo primero que hay que ver, si uno va a analizar y tratar de ser objetivo, es la potencia que tienen. Es el potencial evolutivo de transformación y de construcción, y en definitiva entonces son herramientas que tenemos. Pero entendamos que la cuadratura son como dos entidades que se presentan, dos fuerzas profundamente potentes que se enfrentan en una primera sensación en nuestra vida, pero que están friccionando con el sentido profundo de crear algo único en ese vínculo, ¿sí? Que en definitiva es la potencia de una nueva versión de nosotros mismos, más integrada, más fuerte, más sólida, con un mejor uso de mis recursos internos. Ahora, para ampliar un poquito, y por si algunas personas de las que estén viendo este video tienen un poco de idea y si no, les sirve como punta para investigar un poco más, tengamos en cuenta que las cuadraturas siempre van a darse, y seguimos hablando de manera genérica, porque esto no es 100% así en todos los casos, pero digamos en el 95% de los casos, por decirlo, por tirar un porcentaje, nos damos cuenta que tenemos que hablar de manera genética. Entonces, las cuadraturas siempre van a estar uniendo a través de los planetas que estén participando de este aspecto a signos del mismo modo. Y con modo me refiero de la misma naturaleza.
La naturaleza de los signos puede ser cardinal, fija o mutable, ¿sí? Y tenemos un signo de cada elemento para cada una de estas cruces, cardinal, fija o mutable. Bien, vamos a venir este ejemplo para que lo podamos discernir un poquito mejor. No me deja verlo completo. Ahí estamos. Va a estar uniendo signos del mismo modo. En este caso, por ejemplo, antes de hablar de signos de planetas, quiero que veamos esto. ¿Por qué? Porque esto ya de por sí nos da como una característica subyacente en este aspecto, en esta cuadratura que vayamos a ver, que va más allá del signo o de los planetas involucrados, ¿sí? Que tiene que ver con esas cualidades, cardinal, fijo, mutable. En este caso vemos que la cuadratura es esta, ¿sí? Marte hace cuadratura al Sol y hace cuadratura a la Luna. Y en sumatoria forman una T cuadrada, que es este triángulo rojo potente que se puede ver en muchas cartas natales, que quizás algunos de ustedes tengan, pueden tener una o más de estos triángulos. Esta es una posición entre el Sol y la Luna, ¿sí? Que se da siempre que hay una T cuadrada. Pero estamos hablando de la cuadratura, que es esto que estamos viendo acá, que son perfectos 90 grados, ¿sí? Bueno, este es el signo de Aries. La cuadratura se hace con un planeta en el signo de Capricornio y otro en el signo de Cáncer. Todos estos signos que estoy cuadrando acá son signos de cualidad, naturaleza o modo cardinal. Bien. Cada uno de los signos pertenece a una cruz diferente. O sea, este es Tauro, por ejemplo, que estoy marcando con el mouse acá. Este es el signo de Escorpio, que está justamente en oposición, y vemos que en cuadratura a estos signos están otros signos, ¿sí? Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos a Leo, que es de fuego, y tenemos Acuario. Esto configura la cruz fija. Y recién hablamos de la cruz cardinal. Y así, ¿bien? Entonces, por un lado, la cuadratura, las características de la cuadratura va a estar heredando las necesidades o cualidades que describan los signos involucrados, los planetas involucrados. Pero si se trata de cualidades fijas, por ejemplo, las que mencionábamos recién, la característica subyacente del aspecto va a tener que ver con el estabilizar, ¿sí? A través de esas cualidades y de esos planetas involucrados. La de rutinizar, ¿sí? La de volver algo a cierta inercia para que se configure una estabilidad a nivel perceptivo, ¿sí? Porque la característica global de los signos fijos tiene que ver con esto, con la estabilidad, con lo que se fija, con lo que se establece. Una cuadratura que relaciona a signos fijos también puede tener que ver con esto de atraer, magnetizar de alguna manera algo en relación a las características que está vinculando, que se configura como centro y que de repente da un valor, ¿sí? Da un valor, fija un valor en mi propia vida, en mi persona, en mis contextos, en donde sea que esto se despliegue, ¿sí? Entonces, un poco esto tiene que ver con las cuadraturas que se pueden dar entre signos fijos, Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Después están las cuadraturas mutables, que se van a llamar así cuando se den en signos mutables, que son el signo de Géminis, el signo de Sagitario, que acá estoy marcando, el signo de Virgo y Piscis, ¿sí? Lo que van a pedir las cuadraturas que tienen que ver con estas cualidades de naturaleza mutable van por otro lado. Lo mutable está relacionado con la adaptación, la comprensión, el entender, ¿sí? Es realmente otro tono. Y la construcción que puede proponer esa cuadratura tiene que ver con ese otro tono, ¿sí? En la propia vida. Se podría decir que, sin quitarle la cualidad a la cuadratura de todo lo que venimos hablando, pero al estar en signos mutables, se vuelve justamente un poco menos fijo que lo que mencionábamos antes en el ejemplo anterior, ¿sí? Se vuelve mucho más inestable también, si se quiere, el tinte energético, ¿sí?
Pero bueno, esto también dinamiza el entorno y las situaciones que involucran esa cuadratura de una manera distinta. Bien, le da otro color. Luego están las cuadraturas cardinales, que son las que refiere este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Los signos cardinales son Aries, Libra, Capricornio y Cáncer. Los signos cardinales, así en general, ¿sí? Y de alguna manera liderados, impulsada esta cruz a través de este primer signo que es Aries, por más que son muy distintos entre sí, justamente, tienen una cualidad de iniciar, ¿sí? Son signos más explosivos, ¿sí? Que siempre quieren iniciar algo. Entonces, de alguna manera, las cuadraturas que involucren a signos cardinales van a heredar esta cualidad subyacente, ¿sí? Ahora, antes de continuar, aclaremos que siempre puede haber una persona que esté viendo este video y diga, bueno, pero yo tengo una cuadratura que no une a signos de la misma naturaleza. Por ejemplo, que si por ejemplo este Marte estuviera acá más cerca de Piscis, ¿sí? Y en vez de tener una cuadratura con un planeta que está en Capricornio, que es otro signo cardinal, igual que Aries, la tuviera con un signo de otra naturaleza como sería Sagitario, ¿sí? Por estar en los últimos grados de acá o en los primeros grados de acá, un planeta puede hacer cuadratura, depende el orbe que se use, que es la distancia en grados para relacionar planetas entre sí, dentro de la carta, ¿sí? Angularmente. Entonces, siempre hay una excepción en la regla, siempre hay una complejización mayor que se puede dar. Y esto simplemente no es nada ni malo ni raro, simplemente no es el genérico, ¿sí? Simplemente hay que entrar a ver toda la carta y ver cómo se juega esa cuadratura en la vida de la persona. Es otra de las particularidades maravillosas que se puede dar dentro de esta complejidad energética que somos, ¿sí? Pero no podemos empezar explicando las excepciones, sino que hay que explicar el genérico para desde allí después aplicar también esta información para interpretar las excepciones, que hay muchas en la astrología también. Entendamos que lo más importante es tratar de encontrar aquello por lo que se van a estar rechazando los planetas entre sí en la vida de la persona, en la estructura de la persona, cómo eso baja a su propia vida, no importa si están en planetas, en signos que están dentro de la cuadratura de su naturaleza o no, ¿sí? Eso no es lo más importante. Entonces se usa como explicación para adherir un poco más de información, pero lo importante es eso, el análisis completo siempre, ¿sí? Profundo, bajado a la vida de la propia persona. Y así se va descubriendo cuál es la propuesta energética de cada aspecto, ¿sí? Entonces entendamos que lo importante es averiguar cuál es el conflicto entre los planetas involucrados en una cuadratura más allá de su naturaleza, ¿sí? La naturaleza, de los elementos, de los signos, cómo eso baja la propia vida, porque ahí está la información clave para entender por qué se rechazan, cuáles son las cualidades que esta parte nuestra rechazan de esta otra parte, ¿sí? Y viceversa. Porque esa es la manera también de en algún punto evolutivo poder abstraernos y hacerlas dialogar a estas partes, ¿bien? Como quien intenta que dos nenes que se están peleando en el jardincito puedan amigarse. O por lo menos admitir cualidades que podrían sumar en el vínculo. Cosas que podrían servir de esta parte de la carta a esta parte de la carta y viceversa. Entonces depende de cada caso, se va a ir viendo qué cosas unen a estos planetas en discordia angular y qué cosas los separan. En el caso de la mayoría de los casos, cuando hablamos de las cruces, de la naturaleza, de los signos, eso va a estar uniendo a un planeta que está, por ejemplo, en el signo de Aries con un planeta que está en el signo de Capricornio, porque a esos dos signos los une su naturaleza cardinal. Entonces, como dijimos hace un rato, lo fijo tiene que ver con el mantener, lo cardinal tiene que ver con el iniciar y lo mutable tiene que ver con la vinculación, la adaptación, etc. Y en esos casos lo que va a estar separando a esos signos de alguna manera, antagonizándolos, va a tener que ver más con, los elementos que forman cruces entre sí, de la manera en que se distribuyen entre los signos, ¿se entiende? Por eso es que en cada cruz, aspectos tensos entre signos y dentro del zodíaco, tenemos un signo de cada elemento, ¿bien?
es una tarea alquímica de la experiencia con el vínculo con la carta natal y con esta información, también ir alquimizando esas distancias internas que se pueden dar entre elementos, entre signos y entre planetas. Porque somos todo eso. Y en definitiva, la propuesta evolutiva es darnos cuenta cómo optimizar y potenciar las energías disponibles, vinculándolas, ¿sí?, entre sí, de la manera que se propone, que tienen siempre un sentido, un propósito, un análisis posible evolutivo. En el caso de las cuadraturas disociadas, que se les llama así a cuadraturas entre planetas que no están justo en signos necesariamente de la misma cruz cardinal fijo mutable, ¿se entiende? En ese caso hay que observar directamente en el análisis con la persona qué cualidades de esos dos puntos de una cuadratura, ¿sí?, está rechazando este punto de este punto y este punto de este punto en la vida de la persona, ¿sí?, en su mundo interno. Y así identificar cuál es el conflicto, de dónde viene, por qué razones es que se configuran prejuicios. Si me posiciono en este lugar de mi forma, de mi estructura energética, creo un prejuicio hacia esto que puedo ver que viene desde afuera, pero en realidad está dentro mío, y cómo si me posiciono en este lugar creo un prejuicio sobre las cualidades que tienen que ver con este lugar. En definitiva, los aspectos duros tienen que ver con una posibilidad de alquimizar esos puntos en apariencia y en principio disonantes, conflictivos o tensionantes. Ahora entendamos que las cuadraturas suelen generar, por cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí?, por la forma en que nuestra psique se maneja, una sensación de prejuicio, que traigo esto de nuevo y explico por qué lo digo, entre un punto, uno de mis personajes internos y otro, ¿sí? Suelo identificarme con uno y de alguna manera entendamos que esta necesidad de crear un prejuicio es para mantenerse incompatible, ¿sí?, hacia ese otro punto. De alguna manera, esto es inconsciente, pero es como que la cuadratura me lleva a sentir la necesidad de esa incompatibilidad, y por más que esto es ilusorio, recordemos esto. Es ilusorio y recordarlo sirve para entender que esto es transformable en la realidad de nuestra propia autoconciencia, evolución y proceso de vida, experiencia, entendiéndonos mejor a nosotros mismos, ¿sí? Es un desafío evolutivo, por eso habla de transformación. Pero para poder identificarlo también mejor, entendamos ese insight. Desde uno de nuestros personajes se crean prejuicios, pero esto es una ilusión, ¿sí?, sobre lo que implica este otro punto. Es como una necesidad de mantener la enemistad, porque si no siento que pierdo mi identidad si me identifique en este lugar, por ejemplo, y no en este, ¿sí?, o viceversa. Entonces yo desde este lugar, por ejemplo, más lunar, más canceriano, más casa 4, puedo sentir la necesidad de crear un prejuicio inconscientemente hacia cualidades o personas o escenas que tengan que ver con este punto de mi propia estructura, que aunque sea mía no puedo identificarme, ¿sí?, porque hay mucha tensión. Entonces de repente, si observo desde este lugar, esto es Aries, Marte, casa 1, violenta, se puede observar como violento, como que se pueden ver las cualidades asociadas con lo más negativo, ¿sí?, del signo, del planeta, como violento, como innecesario, como demasiado acelerado, atropellado, ¿sí?, egoísta, porque solo va en pos de su impulso y no observa ni cuida nada a su paso, etc. Y desde este lugar puedo observar cualidades de este lugar como quizás también prejuiciando, ¿sí?, para poder mantener esta identidad, prejuiciando lo lunar, prejuiciando la vulnerabilidad, atacando la vulnerabilidad, connotando la vulnerabilidad, la sensibilidad que implica la luna como algo débil, como algo que no tiene nada que ver conmigo, ¿sí?, que me molesta, no solo que no tiene que ver conmigo, que me produce choque, me produce tensión, me produce enojo, ¿sí? Es malo, es débil. Y de esa manera tampoco me permito integrar mi propia vulnerabilidad,
que también es muy fuerte con una luna en Cáncer en casa 4, ¿sí? Se ve como esto es muy importante entender para poder realmente sacarle la potencia a la propuesta, al regalo energético que nos está dando esta configuración en nosotros. Además hay un montón más de factores. Este caso que estamos poniendo es muy genérico y la luna también tiene que ver con una pulsión receptiva, femenina, vulnerable, más inconsciente, más de la sustancia de las emociones. Y Marte tiene que ver con una cualidad más marcial, masculina, activa, ¿sí? Potente hacia afuera, expresiva, fuego. Tengan en cuenta siempre que cuando hablamos del femenino y masculino en astrología, nunca nos estamos refiriendo a una cuestión de género, sino cualidades que conviven juntas dentro de todas las personas, y de un montón y de la vida misma, ¿sí? Tiene más que ver con una cuestión más de yin y yang que con una cuestión de género. Absolutamente no tiene que ver con género. De hecho, desde la astrología se podría decir que no conocemos el género, no es algo que discierna nada de nada importante, ¿sí? Pero muchas veces vamos a utilizar los términos femenino y masculino porque sirven para simbolizar, si los entendemos correctamente. Y bueno, en definitiva, una persona identificada mucho con su luna, en una estructura como esta, por ejemplo, puede sentir muchísimo miedo también, enojo y frustración al tener un ascendente con un Marte en regencia ahí, que me produce tanta tensión con mi mundo emocional, con lo que me provoca seguridad, ¿sí? Es un desafío muy grande. Es profundamente un llamado constante que se puede sentir agresivo y violento a salir de mi zona de confort emocional, ¿sí? A arriesgarme, porque esta energía pide mucho riesgo, este ascendente, ¿sí? Que no es la forma en que se viviría si este planeta estuviera en otro lugar en esta carta natal, quizás formando un aspecto de otro tipo, ¿bien? Hay una particularidad muy grande en cada relación geométrica. Y otro de los puntos o peligros también de quedar muy aferrado a una parte de nuestra estructura energética que está en vínculo de cuadratura con otro planeta, es que también, justamente por querer preservar inconscientemente tan fuerte una identidad, una parte, o sea, lo que consideramos que somos, una de las partes, la astrología nos permite darnos cuenta de eso, que nos identificamos con una de las partes de lo que somos, y no terminamos de poder ver que aquello que me produce tanto rechazo tiene que ver con una pulsión interna que me está pidiendo una integración para liberar una potencia constructiva en mi vida. Sobre todo si hablamos de cuadratura. ¿Y qué va a llevar el hecho de que una persona se fije demasiado en un punto, pero que está en vínculo con otro? ¿Sí? Además de provocar muchísimo prejuicio hacia todo lo que me venga por fuera, personas muy activas, personas muy espontáneas, muy del avance, del riesgo, del deporte extremo, de todo lo que podamos relacionar con el arquetipo de Aries, que sepamos que la astrología es multivalente, o sea, tiene muchísimos niveles de significación, cada cosa, casi infinitos, por eso hay que bajarlo a la vida de la persona, que se provoque muchísimo rechazo, ¿sí? Y también muchísimo sufrimiento, porque como decíamos antes, estamos resistiéndonos a algo que en definitiva está profundamente pulsando en nosotros para expresarse también, ¿bien? Y entendamos que yo pongo el ejemplo de un lado u otro, pero en una estructura energética es muy probable, una estructura energética como esta que estamos mostrando, es muy probable que si tenemos una luna en Cáncer, que está súper cómoda en ese signo, que está en regencia, en casa 4, vamos a sí identificarnos primero con eso, ¿sí? Sobre todo porque estamos hablando de un Aries en el ascendente, un Marte en Aries en el ascendente, que es un punto, que no es un planeta el ascendente, refiere a un área energética, a un escenario de nuestra vida, a un punto matemático y a un signo que es los signos en general, como parte del mandala, definen cualidades fijas, o sea, no son planetas que están en movimiento, ¿sí? Son áreas energéticas fijas en el cielo, representan eso. Entonces, bueno, no me quiero por las ramas. La cuestión es que en una estructura como esta lo más probable es que la identidad esté acá. Y no estamos hablando del Sol, porque como que es otro nivel de complejización. Quizás lleguemos a hablar un poquito de
los casos donde realmente está una configuración que involucra a 3 planetas formando aspecto tenso y que decanta en una cuadratura, ¿sí? Una oposición que decanta en una cuadratura, ¿sí? Estamos fijándonos en, bueno, pusimos el ejemplo de Marte y la Luna. Es muy probable, ¿sí? Que la identidad se fije acá y que se produzca muchísimo rechazo, prejuicio, odio, estrés, tensión, con cualidades que tengan que ver con esto, porque el ascendente es un punto de la carta natal que es muy difícil que la persona integre tan rápido o permita o reconozca esas cualidades de ese ascendente tan rápido en la vida, ¿sí? Teniendo un planeta personal en el ascendente, se produce otro dinamismo, y siendo Marte aún más. Y estando en cuadratura con la Luna, sin duda, desde que se nace, esa tensión va a estar muy presente, ¿bien? O sea, va a estar dinamizando esas áreas de la carta, este aspecto, ¿sí? Entonces, en definitiva, se termina construyendo algo con esto, en algún punto. Quiero decir una cosa muy importante también, que es un tema avanzado, pero que para que tengan en cuenta, acá vemos que está el grado 13, ¿ves? Hace referencia, este es un cuadro muy básico, pero hace referencia al grado 13 de Cáncer. Cada signo contempla 30 grados, ¿bien? Perdón. Vemos que acá está el planeta Marte en grado 13 también, y acá tenemos lo que sería una configuración partil. Decimos partil cuando la relación entre los puntos de la carta a nivel grado es exacta, o sea, del grado 13 de Cáncer al grado 13 de Aries. Ahora, hay algo que se llama orbe, que es un criterio que diferentes astrólogos toman, depende de qué planetas estén involucrados, lo van variando, ¿sí? Y es válido también, que es el de, bueno, ¿cuál es la orbe? Significa, bueno, por ejemplo, si yo digo cuadratura Marte-Luna con una orbe de 0 grados sería acá, porque están en el mismo grado, pero si la Luna estuviera en grado 14 o 15, la orbe sería de 1 grado o de 2, porque de 13 a 15 hay 2 grados, ¿sí? La orbe, que es una cuadratura muy fuerte todavía, desde el criterio que yo tengo aprendido, sobre todo cuando hay planetas personales o planetas que son no tan lentos, sino más bien rápidos en sus órbitas, en el movimiento que tienen alrededor nuestro, en el sistema solar, la orbe de 3 grados hasta 3 grados es una cuadratura. Las cuadraturas de por sí, los planetas duros son fuertes, más allá del orbe, ¿sí? Pero va a ser más fuerte si está más cerca de tener orbe cero, bien, o sea, de estar en el mismo grado. Ahora, estando 3, 4 grados menos de 13 o más de 13, forma cuadratura igual, ¿sí? Hay astrólogos que toman una orbe de hasta 8 grados, 10 grados, depende de los planetas involucrados, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces de repente se pueden sacar una carta natal en un sitio web que tome como orbe 10 grados, entonces les van a aparecer muchas más cuadraturas o aspectos duros que van a estar tomándose, que si van a un sitio web donde se toma una orbe de 3, 4 grados. Ahora, también tengan en cuenta que ese sitio que va a tomar las orbes más chicas va a estar tomando los aspectos más fuertes, ¿sí? Como más puros, de alguna manera. No es que tomar aspectos con orbes más grandes no sirva, sí sirve, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Simplemente es otro punto, detalle de discernimiento a la hora del análisis. Siempre se van a tomar primero los aspectos duros que tengan orbe más pequeña, ¿sí? Y que involucren planetas personales, ¿sí? La Luna, el Sol, planetas más personales, y después Marte también es un planeta personal. Ahora, si yo tuviera una cuadratura entre, no sé, Neptuno y Plutón, y después no tengo esos planetas en relación a ningún otro planeta personal, no es que no existe la cuadratura, pero se observa de otra manera porque estamos hablando de planetas que no son personales, que generalmente juegan un lugar mucho más inconsciente, que requieren mucho más laburo para ser reconocidos y un montón más de cosas. Entonces vamos a quedarnos con esto por ahora. Los menciono para que tengan una idea también de la cantidad de detalles que hay detrás de cada explicación, ¿sí? Entonces entendamos que en las cuadraturas siempre vamos a intentar estar buscando también aquello que los une, ¿sí? A estos puntos distintos de una carta natal. Siempre estar buscando aquellas cualidades de tener una luna en Cáncer y de tener un Marte en Aries, que pueden potenciar positivamente otros puntos entre sí, hacer ese ejercicio, hacer ese trabajo con conciencia, con amor, porque
realmente hay que poner amor en situaciones que nos provocan tanta tensión interna para hacerlas dialogar entre sí y construir algo con eso. Pero en definitiva, eso es lo que quiere, eso es lo que propone tu propia estructura energética, tu propio código de lo que sos, más allá de dónde has puesto tu identidad, ¿sí? Esa es una potencia a liberar para poder ser expresada de una manera absolutamente única. Uh-huh. Entonces siempre se va a estar alentando desde una mirada evolutiva a una integración, a una optimización, ¿sí? A un diálogo que con conciencia hay que activar para permitir el desarrollo óptimo de esa potencia, que sería la cuadratura. Entendamos que de alguna manera se comprende que una cuadratura de este tipo está, la cuadratura en general, está como, existe como una propuesta para hacer una base en la vida de la persona, para hacer algo constructivo, para hacer una gran potencia, para convertirse en una real fuente de riqueza en la propia vida, una gran fuente de actividad, ¿sí? De productividad de alguna manera. En base a esto, uno de los puntos más importantes de una cuadratura, estaba tapando el micrófono, espero que se escuche bien. Uno de los puntos más importantes en una cuadratura es el hecho de que genera un nivel de energía, un dinamismo, que lo interesante es poder aprovecharlo, ¿sí? Poder utilizarlo en la propia vida. Ahora ya, para ir terminando, quiero, ya que les estoy mostrando esta figura, hablar un poquito de una situación que integre esta figura, que es la cuadratura que vemos acá entre Sol, Marte y Marte-Luna, pero que también se vincula en una figura geométrica que es este triángulo equilátero a través de una oposición entre Sol y Luna, ¿sí? Hagamos de cuenta que esto no estuviera, este Marte acá, tensionando estas dos esquinas de esta oposición. De alguna manera es el punto de fuga, ¿sí? De esta oposición. Y también el punto que le da dinamismo a este otro aspecto que es la oposición entre Sol y Luna, que no se está viendo el Sol ahí, perdón. Sí, pasa que queda muy chiquito. Y de alguna manera es positivo en el sentido de que se genera un circuito que hace que este Marte va a hacer que, o el planeta que sea que esté acá, va a hacer que estos dos que están en oposición no puedan negarse tanto entre sí, como en general pasa en las oposiciones, ¿sí? Que tiendo a espejar demasiado o uno o el otro punto por fuera de mí y a no poder integrarlo, a no poder identificarme de alguna manera, por más tensionante que sea, la cuadratura de este triángulo, o sea, el planeta que esté acá, va a aportar un dinamismo continuo en la vida en relación a estos dos planetas en oposición, que de alguna manera los va a estar impulsando constantemente a hacer el trabajo de conciencia, al reconocimiento, ¿sí? va a mantener activo estos puntos, de manera tal que va a ser más complicado el cerramiento en uno solo de ellos o en el otro. El cerramiento de la identidad en uno de ellos o en el otro, ¿sí? Va a haber un dinamismo que por más que incómodo para la persona quizás, es muy evolutivo, ¿sí? Y también, si hablamos de esto, el tema de puntos medios en astrología es un tema que se puede aplicar en muchos sentidos, pero de alguna manera vemos que este Marte es un punto medio entre, en este caso, el Sol y la Luna, que están también en aspecto duro, ¿sí? En una posición. Al ser un punto medio, habla de una posibilidad, por más que parezca contradictorio, porque estamos hablando de tensión, de dinamismo, de dificultad, etc., un punto medio habla de una posibilidad de equilibrar, ¿sí? Y de integrar un poco y un poco, ¿bien? O de al menos mantener la estructura energética en una danza entre estas cualidades, de manera que no podamos estancarnos del todo en ninguna de ellas y eventualmente nos lleve a un laburo de reconocimiento e integración más profundo. O sea, ante esta pugna en oposición que tenemos entre dos partes de una carta natal que estando en oposición corren un gran riesgo, primero al momento, por lo menos en una primera instancia de conciencia, de realmente negarse muchísimo mutuamente
Y si no estuviera este planeta acá, que dinamiza la situación y por lo menos les hace ver, ¿sí?, que acá hay algo, acá hay un asunto que resolver, ¿sí? A través del planeta en esta punta es que podemos también facilitar la concientización del conflicto y de la inevitabilidad del conflicto y por ende de la necesidad de transformarlo en conexión a aquello que nos provoca contradicción, transformarlo en conexión, porque eso es en realidad un aspecto dentro de la carta natal, una conexión entre partes nuestras, y lo que se pone al medio es la fragmentación de la conciencia, la distancia psicológica, ¿sí?, y un montón de factores que se pueden estar jugando. Somos esta complejidad entera, estamos extrayendo un fragmento para la explicación. Entonces, por más negativo que pueda resultar esta sensación de desgarro interno, ¿sí?, de conflicto, siempre un aspecto dinámico de las líneas rojas va a estar proponiendo una integración, ¿sí? Va a estar mostrándonos que eso es algo posible. Es un aspecto que puede llevarnos más lejos en la vida, en la profundización de estos puntos que se vinculan entre sí, sobre todo, y en este caso particular, teniendo en cuenta que hay que ponerle pilas al planeta que esté en la punta del triángulo equilátero, o de la T cuadrada, que se llama esta figura también, para justamente mantener un dinamismo esto, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá por ahora, se hizo largo. Espero que quienes puedan se interesen en este video audio les sirva muchísimo y recuerden contactarme si necesitan alguna consulta, si tienen dudas, si quieren charlar, contarme algo de sus experiencias con la astrología. Todo es abierto, me interesa el diálogo, está disponible, está en desarrollo, en retoque en realidad, la posibilidad de, estoy optimizando el curso inicial, está la chance de arrancar a estudiar astrología conmigo si quisieran. Y vamos viendo, pero en principio quería dejarles esta pieza de información sobre algo tan importante que tiene que ver con el tema avanzado de aspectos, ¿sí? Y realmente la cuadratura es algo que me fascina bastante, teniendo tantas cuadraturas en mi propia carta. Les dejo un saludo, mi nombre es Gina y esto es Astro Lab.